pasado, de Menzies, ayer y hoy. El desquicio de una sociedad se da por lo general en dos puntas: en la niñez y en la generación que pasa a la tercera edad. Cuando están desprovistos de las atenciones mínimas para el desarrollo alimentario, formativo, educacional, de salud, de sanidad en general, los niños, las mujeres y hombres de esa sociedad serán mediocres. Y cuando se abandona a los que ya cumplieron un ciclo en su vida y que necesitan vivir con tranquilidad los últimos momentos, se comete no solamente un sacrilegio, sino que se castiga al propio futuro de los que hacen esas cosas, porque el que trabaja y es contemporáneo de la determinación de perjudicar al jubilado, algún día será jubilado. Bueno, en la Argentina la injusticia social, que se instala a partir de 1955 con el golpe fusilador, hizo todo lo necesario para destruir las banderas de los años más felices de la Argentina. La Constitución de 49 había establecido los derechos de la niñez y los derechos de la ancianidad, entre tantos otros derechos y entre tantas obligaciones que fijaba esa sabia Constitución. Cuando Perón llega al gobierno, deben saber esto todos los que están escuchando, solamente el 7% de la población estaba inscrito en cajas jubilatorias. Porque en realidad la jubilación en la Argentina nace por una situación política. Cuando termina Hipólito Yrigoyen de ser presidente, se dan cuenta que no tenían ningún derecho jubilatorio y empiezan entonces a movilizar la idea de crear algún sistema de jubilación para el funcionario público, para el empleado público. Es decir, se empieza a trabajar sobre la idea de que había que construir una caja que le permitiera a los trabajadores del Estado jubilarse y tener pensionados. Y nace en 1904. También esta caja jubilatoria de 1904 y la presencia de un presidente como Yrigoyen que no se podía jubilar y esta caja le daba amparo, le da a los trabajadores ferroviarios la idea de que había que crear la caja ferroviaria y se crea en 1905 la caja de los ferroviarios. Cuando Perón llega al gobierno, solamente el 7% contribuía a esas dos cajas y los demás no tenían derecho a la jubilación. Y entonces se crea la caja de los empleados de comercio, se crea la caja previsional para los trabajadores de la industria, la caja para los peones rurales, la caja del personal doméstico, los autónomos, los profesionales, la caja de los empresarios. Es decir, se trata de abarcar todos los rubros, pero tenían cajas individuales, cada cual aportaba a su actividad y se jubilaba dentro de su actividad con los aportes que manejaban esas cajas. Buscando en los viejos papeles, descubrimos la ley en 1953 que confirmaba la autarquía de todas las cajas que sacó el peronismo para que nadie metiera mano justamente en las cajas, para que fueran absolutamente independientes y autárquicas. Y saben una cosa, todas tenían superávit. Y además de tener superávit, y esto es interesante, estaban produciendo una situación increíble porque se daba el caso de que estábamos frente a compra de títulos del Estado a largo plazo que hacían las cajas en una sociedad que tenía una economía equilibrada y que la independencia económica hacía tiempo se había declarado en la República. O sea, tenían además de ganar el dinero por el aporte acumulativo lo que podían ellos ganar con títulos del Estado. Era independiente, cada uno hacía lo que le parecía. Llega el golpe de 1955
y echan mano a las cajas, destruyen el sistema de previsión social como destruyen la Argentina, porque esa era la ley, esa era la obligación. Había que destruir todo aquello que había sido un avance en el país para los que menos tenían. En la Argentina de Perón había menos pobres y menos ricos. Es decir, nunca hubo una clase media tan fuerte como hasta 1955. Sin embargo, la clase media embanderó sus casas y salió también a gritar a favor de los Larry. Lo cierto es que después de estos episodios aparece la posibilidad en 1968 de otro gobierno de facto, en la época de Onganía, de establecer un nuevo sistema. Se va a Onganía, aparece Leviston, y allí un personaje siniestro, un personaje que venía además manchado con sangre, porque había sido partícipe del golpe de Estado contra Perón, del bombardeo de Plaza de Mayo, que fue un agente internacional de la inteligencia norteamericana, un capitán de navío, golpista por excelencia, que se llamó en vida y que fue reconocido por el gobiernismo nacional, Francisco Manrique. Paco Manrique, como le decían sus amigos, llega con la presidencia de 9 meses que tiene Leviston al Ministerio de Bienestar Social. Y entonces, como ya se habían unificado las cajas y los jubilados no cobraban cada 3 meses, los que eran pensionados y jubilados cobraban una de las dos cosas, inventa el Instituto de Previsión Social. Pero esto fue después de una gran movilización de jubilados que le salieron al paso a este capitán de navío, que fue jefe de la Casa Militar con Leonardi y con Aramburu, que fue jefe de los comandos civiles que asaltaban las casas de los peronistas, y que fue agente, repito, internacional de la CIA. Este hombre, cuando se ve atosigado, crea este instituto, y después de crearse este instituto, se dan cuenta que habían vaciado las cajas, que habían robado la plata a los jubilados, por eso no se podían pagar. Y entonces frota la lámpara y tiene un invento, dice, tengo la solución. Se reúne con Leviston y le dice que la solución era el PRODE. Cuando le pregunta al presidente de facto qué era eso, le dice, es la quiniela española, es lo que se llama la polla en otras partes, el acertijo de los partidos de fútbol nos puede dar mucho dinero. Y entonces se inventa los pronósticos deportivos porque se habían robado toda la plata de las cajas de los jubilados, la habían malgastado desde 1955 a 1970, habían hecho un desastre con la caja de los jubilados. Y entonces con el PRODE se empieza a recaudar plata para poder normalizar el pago de los jubilados. Aunque usted no lo crea, así es la historia de las cajas de jubilaciones. Es decir, estamos en presencia, en 1971, piensen ustedes la época, se aproximaba el fin de la dictadura, cuando se cobraba salteado. Los jubilados cobraban cuando podían, no cuando querían o cuando debían. Y con esa situación se llega al momento de hoy, donde el PAMI ha tenido más de 13 interventores, a pesar de que pertenece por estatuto a los jubilados, entre los tantos que pasaron por ahí pasó Rodríguez Larreta, que terminó con causas judiciales. No hay uno que no haya pasado por el PAMI que no tenga causas judiciales. Alderete, el de la UCD que puso Menem, y podemos nombrar a todos los que pasaron. Y así pasaron demócratas progresistas, radicales, independientes, peronistas, a manejar el Instituto de Previsión, y uno fue peor que el otro, y todos sin excepción tuvieron que explicar en tribunales alguna cosa. Hoy el gobierno nacional sabe que el Fondo Monetario le está exigiendo que alguien tiene que pagar el ajuste, y por lo general los que no se pueden defender, los jubilados. Y entonces
se va a vulnerar los derechos de los que trabajaron y se va a prolongar la edad, por lo menos es el proyecto que tienen, de los que están trabajando para la jubilación. Por lo menos quieren que se jubile el hombre a los 70 y la mujer a los 65, pero al principio lo harían por 2 años porque no se animan a hacer tan lejos el proyecto. Por lo cual, si se alarga la cantidad de la gente que trabaja, hay menos puestos de trabajo para los jóvenes. Pero por otro lado, esta intención, que el ajuste lo paguen otra vez los jubilados, no es nueva, lo vienen pagando desde que en 1955 metieron manos en las cajas. Con Perón, cada trabajador tenía su propia caja, con superávit. Después de Perón vino el desastre, y en el 73, cuando Perón hizo una exposición sobre las jubilaciones, explicó justamente este tema de las cajas, y dijo: nosotros nunca nos metimos a manejar la plata de los jubilados, simplemente le dimos el derecho para que se jubilara. De la misma forma que nunca Perón le dio a los sindicatos el manejo de las obras sociales ni del dinero. Eso se lo dio la misma dictadura que echó manos a las cajas, la de Onganía, cuando Rubén San Sebastián, ministro de Trabajo, le entregó a las obras sociales, a los sindicatos, el manejo económico, y le dijo a los militares: con esto compramos a la dirigencia sindical del momento. La verdad, estamos parados frente a la destrucción de una sociedad en sus 2 puntas. Una niñez que no es atendida, no de ahora, no de este gobierno, de los gobiernos que vienen arrastrando este problema, y una vejez desamparada. Pero prepárese, porque el proyecto del gobierno es no que haya un aumento cada 6 meses, como lo marca la ley ahora, sino que sea por la inflación, es decir, la inflación es del 10 o del 15 o del 9, entonces ese es el aumento que a usted le corresponde. Pero aquí hay un problema. Eso estaría bien si primero ajustaran todos los sueldos de los jubilados. Es decir, porque los sueldos vienen retrasados con relación a la inflación, y entonces una gran mayoría que cobra la mínima está en la línea de pobreza. Y por lo tanto van a ganar menos dinero del que venían cobrando. O sea, van a ser más pobres de lo que son. Y además de ser más pobres de lo que son, acaban de anunciar que no va a haber bono para los pensionados y jubilados de fin de año. No va a haber el emborrador, la especie de aguinaldo, y tampoco para los trabajadores del Estado. Entonces, cuando nosotros decíamos en los avances, para que escuchen el programa, se eligen diputados, concejales, gobernadores, después de las elecciones viene el tarifazo y viene el ajuste, empieza el camino del ajuste a fondo. Por eso dijo Macri: ahora o nunca. Y depende de los trabajadores que sea nunca, y depende de los jubilados que sea nunca. Así como en el 71 salieron los jubilados a la calle y se le cruzaron a Manrique, a ese vinculado a la cosa más oscura de la Argentina, que pidió el retiro de la fuerza cuando llegó el triunfo de Frondizi, y sacó entonces, en el año 58, un periódico, que es raro, ¿no?, llamado Correo de la Tarde, con la plata que se habían llevado de las cajas, y con ese diario de Correo de la Tarde bombardeaba al gobierno de Frondizi y defendía a los que habían perdido, es decir, a los que se creían continuadores de Rojas y Aramburu, que en aquel momento encarnaba a Balbín. Y después escribió un artículo muy fuerte en el diario, que le correspondió la baja definitiva de la Armada, cuando Poggi intentó quedarse con la presidencia, y en una jugada de último momento lo sentaron a Guido, y cuando Poggi llegó a la Casa Rosada ya había un presidente civil a cargo de la presidencia. Allí escribió "qué vergüenza" o algo parecido al título de Correo de la Tarde, y le valió definitivamente la baja de las Fuerzas Armadas. Este personaje, que la gente ya se olvidó, fue candidato a presidente de la República por Udelpa, y en 1973, por el Partido Renovador, fue la tercera fuerza política de la Argentina con el 15% de los votos, y colocó diputados, senadores, legisladores provinciales, concejales y demás. En el triunfo abrumador del peronismo del 73, el segundo lugar de los radicales, y el tercero fue para Manrique, es decir, el 15% de la sociedad votaba a un gorila declarado. Este gorila de pelo largo, que se fue de este mundo, estuvo en cada país de América Latina donde después
a los pocos días había un golpe de Estado. Era el que anticipaba y tocaba manejando los últimos resortes antes de los golpes al servicio de la Central de Inteligencia de Estados Unidos. Bueno, Manrique inventa el PRODE porque se habían robado todo. Desde ese tiempo a ahora, el ANSES ha servido hasta para comprar jugadores de fútbol. Sí. Néstor Kirchner un día dio la orden que ayuden a Racing. Y con plata de los jubilados se hizo un fondo de inversión. Mejor que no se revuelva mucho, porque no sé si la plata volvió al ANSES o no, pero se jugaron a hacer un equipo competitivo. Él era hincha de Racing, y Bocio también. La plata de los jubilados sirve para que Caputo haya sacado 500 millones para un fondo de inversión. La plata de los jubilados y de los que han trabajado sirvió también para inventar las AFJP. Todo ha servido en la Argentina para usarle la plata, pero nunca se volvió al viejo sistema de las cajas, es decir, que cada cual hiciera sus propios aportes. Y ahora se quiere avanzar armando un fondo económico para que los trabajadores junten dinero, para que cuando haya una cesantía no lo pague el patrón, lo pague ese fondo. Por eso hay una reacción de abajo para arriba, por eso hoy van a estar los movimientos sociales a las 7 de la mañana del Obelisco. A ellos le van a pagar el bono, porque no quieren que salgan a la calle los movimientos sociales, entonces creen que con esto los pueden frenar y comprarlos, pagándole el bono de 2.200 pesos, como si con esto pudieran arreglar el problema del reclamo. Ellos también están reclamando por el tema de los jubilados, no solamente por los que no tienen trabajo. Por eso se están moviendo las bases sindicales, por eso hay un estado de convulsión, porque el presidente lo dijo, es ahora o nunca. Prepárese, si usted cobra la mínima, porque va a ganar menos, y si me apura, no va a tener derecho ni siquiera a morirse, porque se está estudiando que todos los que van al hospital público, si ganan una jubilación que está cubriendo determinado monto, tiene que pagar todo el servicio que presta el hospital. Estamos parados frente al apriete para los que menos tienen. Estamos parados para el beneficio de los que tienen mucho. Y esto no es un problema de si este gobierno vino para hacer este tema o vino para hacer este trabajo, sino que hay una vieja historia del saqueo y una vergüenza institucional y constitucional que los congresos nunca han resuelto, que son los interventores del PAMI, cuando tiene que haber un directorio conformado entre otros por jubilados. El saqueo está organizado desde 1955. Ahora le quieren poner la cocarda al mejor ejemplar que se pasea en la rural. Sí, es la cocarda de la patria ganadera contra la patria industrial, es volver al preperonismo, es decir, exportamos los productos de materia prima e importamos todo lo demás. Quieren terminar con la Argentina industrial que Perón empezó, con los derechos sociales y con las posibilidades de que los argentinos vivan dignamente protegidos por la ley, sino que quieren seocracia, gerentes que estén bien para un país sin fronteras, para que una minoría pueda seguir diciendo que Buenos Aires es la París de antes.